Grabar. Bueno, bienvenidos al encuentro del 15 del 5. Encuentro post-retiro. Muy interesante el retiro. Algo, bueno, para quienes que estuvo Maya, Mabel, Andrés, Rodri, estuvo Alberto, no estuvo, la Claudia sí. Bien. Entonces, una de las cosas que hemos utilizado en el retiro, si bien yo lo hago esto ya hace rato, eh, incluso creo que con Mabel ustedes lo usamos, es aplicar en la práctica la vía abajo-arriba, en la práctica meditativa y en el día a día. ¿Mm? Y bueno, estuvo Marta, que, Marta, tómate 2 minutos para contarles qué es lo que usaste y cómo te fue. 2 minutos. Bueno, A hola los a que no todos, ¿cómo estuvieron. les va? Rápidamente utilicé una técnica de postura, en realidad para mejorar la postura corporal, que me ayudó un montón. Bueno, la primera parte de la práctica meditativa no podía, bueno, me fue difícil. Me costó. Y después de esta pequeña caña, aunque parece pequeña, muy, muy importante, un antes y un después. Porque mejoró la postura corporal, porque estaba en una postura triste, que era real y que era real porque era mi realidad. Así que mi cuerpo estaba avisando. Gracias a Julio, bueno, lo detectó. La segunda etapa fue totalmente, y bueno, y a partir de ahí, el domingo a la noche, perdón, domingo, el sábado a la tarde, el domingo, también estuve con esta práctica. Y bueno, menos, por más que como siempre dice Julio, porque yo tengo su video, practico con uno de sus videos, de sus guías, llegar a la mente plena es casi como una falacia, pero bueno, sí se puede disminuir un montón eh, los pensamientos o las percepciones o incluso lo que se siente en el cuerpo, el dolor corporal estoy hablando, ¿no? Así que bueno, nada, eso, muchísimas gracias, porque es un antes y un después de mi práctica. A partir de Es acá lo que espero. incorporarlo, por supuesto, Marta. Pero no solamente eso. El palo es como un poco largo, podés cortarle un tramito con una sierrita y te va a servir para cuando vos estés dentro de la casa. Podés caminar con eso, así como si fuera una práctica de caminar, con Bueno, eso puesto. es que me ha pasado ya, Julio, de que con la poca en la práctica de meditativa, yo ya siento que tengo que caminar con otra posición, con otra actitud, porque cambia eso, digamos, la idea es justamente entrenar la mente, eso, por eso decía Juan del bottom up, o sea, de la vía abajo a arriba, la idea es que entrenar la mente, cosa de en la vida cotidiana también con esta actitud. Bien, gracias, Marta. Entonces, para los que no, lo que hemos trabajado con Marta es colocar un palo. Párate, Marta, y mostrarles cómo queda ese palo puesto de costado tuyo. ¿Eh? Eso es embodiment, Maya, ¿sabes? Creo que lo Maya, no no te sé si lo rías. hicimos alguna vez. Maya, no, No, prohibido. sí. Está No, no, sí, no sé, no perfecto. sé. Sí, yo creo que no sé si lo hicimos con vos, Maya, también.
Ahí está. Un poquito más atrás, ponete, o que se te vea, no sé. Es Ahí que no está. puedo más atrás Entonces, porque me caigo. bueno, Me entonces caigo el al palo, abismo. así, a la vacuidad. Entonces el palo atraviesa ambas flexuras de codo, se engancha en la espalda y cambia la actitud. Creo que lo usamos con usted, Mabel, también una vez en el bosque, si mal no Patri recuerdo, una también me cosa así. contaba que con ella lo habían usado. No sé Ah, si y con está la Patri Patri, acá. sí. No, no, no está la Patri ahora. Hola, Pato. Graciela. Entonces lo usamos con ellos también, pero de modo individual y caminando en el bosque, me acuerdo alguna vez. Bueno, entonces la idea es tener presente que el cuerpo, cuando el cuerpo cae, es sinónimo de que la tristeza está presente, o por lo menos, o mejor dicho, más que la tristeza, lo que se siente y lo que se percibe, listen to me, Maya, es la indefensión. Por eso el cuerpo cae. Es la indefensión y luego el cuerpo cae. Entonces, lo que cambia es la actitud. En términos de fisio o de gimnasio sería una retracción escapular. ¿Eh? En términos de onda de bailarina, saco lolas. Estoy así, como sacando el busto, así, saco lolas y colas. Así, esa es la onda. Bien, eso hace, como vos me dices, Marta, tu cuerpo empieza a reconocer que hay una actitud corporal que libera y que permite la liberación de otras hormonas. Por eso es que el cuerpo te va a llevar a esa práctica, quieras vos o no, porque empieza a reconocer que hay algo ahí. ¿Mm? Y creo que es algo que usted también practicó en su casa, Mabel, ¿verdad? ¿Quiere contarnos un par de minutitos? ¿Cómo le fue a usted, Mabel? Hace ya un par de años, no me acuerdo. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, la experiencia fue siempre estar caída y cuando en esa sesión de caminata en el bosque aprendí a estar erguida, cambió la actitud en cuanto a la práctica y lo puse en casa, lo hacía caminando, lo hacía cuando de noche despertaba y no podía dormir, lo hacía cuando tenía una preocupación y lo hacía aunque no tuviera ninguna preocupación o problema a causa de que esto me ayudaba a observar. Eh, Actualmente no lo realizaba más, pero no con el palo, pero sí lo hice cuando lo hago, cuando me doy cuenta que el cuerpo cae. Y además, cuando voy por la calle y este, tengo algunos sentimientos de que abruman, los sentimientos de tristeza, preocupaciones del día o de familiares, y observo que cada vez se va doblando y que hay algo que tengo que recomponer, entonces automáticamente me pongo muy derecha, saco el pecho para afuera, hago una caminata observando esa actitud, la hago y la sigo, y si me voy a sentar en algún lado, no la la mantengo y observo que mejora la, la situación interna, las sensaciones internas de ver todo griso, de ver problemas o ver que las cosas no van a ser resueltas, mejora. Encuentra una luz, encuentra una manera de estar mejor frente a las cosas. Eh, Bien, es interno el cambio, nada más. que no es poco, nada más que eso. Anyway, ¿eh? Nada más que eso. Entonces, una sugerencia para todos, si me permiten. Claudia, te recomiendo la práctica en particular, ¿sabes?
Trata de hacerlo, Claudia. ¿Eh? Traten de hacerlo. Bueno, en particular se me ocurre Claudia, puede usarlo cualquiera, Alberto, por allí. Miren, dijo una cosa muy interesante recién, Mabel, que quiero rescatar. ¿Eh? Por supuesto, Marta también. Que lo tocamos el día sábado en el retiro. El intelecto es muy importante, la identidad es importante, pero para ciertas cosas, dijimos, no para todo. El intelecto, lo intelectual, el intelecto, vamos a nombrar dos tipos de intelecto, si ustedes me permiten. Un intelecto de carácter racional y un intelecto de carácter no racional. Esto lo estoy reescribiendo en el libro. El intelecto de carácter racional es el que andamos todos, ¿sí? Con el diálogo interno. Acuérdense que el diálogo interno surge desde la adecuación del sujeto para la supervivencia en la naturaleza y luego para la cultura. Lo importante de la práctica es saber cuándo utilizarlo y luego, ¿qué era? Rescatarlo, ¿verdad? Y luego nos rescatamos. ¿Cómo? Cuando pasamos luego a la monitorización abierta. Hacemos atención focalizada, participamos del diálogo interno, de la ocupación, del estudio que estamos haciendo y luego nos rescatamos. Esa es la conducta. Dentro de los productos, dijimos del cuerpo, de la mente y del cuerpo-mente, uno de los productos, o deberíamos tomar como producto, y dijimos que los productos de la mente, aparte de los pensamientos, deberías, son también el sistema de creencias, ¿verdad? Las creencias nucleares, los hábitos, cómo yo pienso, los mapas que traemos. Una sugerencia que les doy a ustedes, y ténganlo presente, con esto vamos a trabajar un poco con mayor ahínco hasta el próximo retiro, perdón, es que veamos al intelecto como un producto más de la mente, ¿saben? Al intelecto racional. El intelecto racional como un producto más de la mente. Pretendemos echar mano a este intelecto racional, de razonamiento me refiero, ¿verdad? No al conocimiento del tercer orden que tiene carácter intuitivo, ¿sí? Que sería un intelecto no racional de carácter intuitivo, conocimiento de tercer orden, pero este intelecto conocimiento de segundo orden, eh, tiende a embarullarnos. Y si bien sabemos que es algo útil, debemos recordar que es un producto. ¿Mm? Y les cuento una cosa. Hay muchas veces, y les ha pasado seguramente, que uno dice, por favor, que pare la cabeza de tanto pensar, ¿verdad? Si a alguien le ha pasado esto, levante la mano. Quiero que pare la cabeza esto de tanto pensar. Quiero que pare. Bien. Entonces, esto, bueno, Claudia, tampoco es nada original, así que con dos manos, con una está bien. Entonces, este intelecto al cual echamos mano para resolver cosas, eh, y por allí pretendemos que pare, por allí pretendemos que pare, eh, les voy a sugerir a ustedes que ya tienen experiencia en observar pensamientos, y vieron que cuando uno observa un pensamiento, el pensamiento desaparece, ¿verdad? Como las emociones. Les sugiero que empiecen a observar el intelecto. Observen el intelecto. No como un acto intelectual más, simplemente observenlo. Y van a ver que no hay absolutamente nada allí. Es simplemente una nube de flatulencias, de pensamientos, mandatos, creencias que sirve para muchas cosas, pero no tanto para otras, ¿saben? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando en C1 estamos fusionados, en C2 empezamos a defusionarnos porque aparece un observador, ¿verdad? ¿Se acuerdan que para pasar a C3 hay que observar al observador? Por lo menos en lo que es el laboratorio de la práctica. Bueno, les sugiero que
observen al intelecto como un producto más. Y van a ver que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la existencia no necesariamente necesita eso para satisfacer las necesidades diarias, ¿sabes? Una enfermedad de la mente, como es la ansiedad, la angustia, el diálogo interno, los hábitos cognitivos, no puede ser resuelto desde la mente, Marta. Por eso, la vía abajo-arriba, o como hizo Mabel, también en la práctica con este palito, el embodiment, eso se llama, automáticamente prescinde del intelecto. Por eso Mabel dijo muy bien, me ayuda a observar. ¿Pulgar arriba? ¿Queda verdad más o menos? Bien. Entonces les sugiero que para la próxima vamos a avanzar un poco más sobre esto. ¿Se acuerdan que hemos hablado de intelecto y de identidad? Entonces decíamos que si el observador es observado, paso a C3, si el intelecto es observado, el intelecto cae y simplemente aparece la existencia. Pero es una existencia que va de la mano con la percepción de menor temor y mayor libertad. Eso sería C3, por lo menos de laboratorio. ¿Queda? Acuérdense siempre que en C3, ahí voy Claudia, no hay observador. Hay una experienciación de la existencia, pero no hay observador. Cuando aparece el observador, automáticamente no están más allí, ¿saben? Y siempre se va a relatar en tiempo pasado. Es incompatible una narrativa con C3. C3 es incompatible, C3 es incompatible con celos, con necesidad de venganza, con odio, es incompatible. Cuando yo en C2 observo los celos y digo, esto no es asunto mío, está el observador y los celos allí. Pero sigue siendo dual, como en C1. Diferenciado, defusionado, pero sigue siendo C2. ¿Queda? Volver arriba, para que, más o menos. Bien, Claudia. Quería aclarar este punto porque tuve un par de mensajes hace un rato de ustedes, de algún otro. Bueno. Lo que quería agregar con respecto recién a la experiencia de Marta y de Mabel, que cuando necesito y en el caso mío, querido mío, de Claudia, es la media sonrisa. Con la media sonrisa puedo activar cuando encuentro un recordatorio o cuando se prende una luz, a veces entre pensamiento y pensamiento, la media sonrisa me ayuda a desactivar, digamos, y lograr esa vía abajo arriba, y ha sido eso de utilidad. No he usado la varilla, pero cuando logro cuando trabajo sobre lo otro, es increíble el cambio. Eso quería agregar. Bien, gracias Claudia. Bueno, puedes también utilizar para probarlo. Agarra la escoba, le saca, desenrosca y lo pones allí. ¿Qué es eso? Otro aspecto importante para que aprovechemos el tiempo, vieron que cada vez es más rico, ¿no? Los encuentros, o por lo menos a mí me parece. Y esto es en respuesta a alguien que me escribió la semana pasada que me olvidé comentar. Bueno, no, me escribió a raíz del lunes pasado. Entonces, no importa quién, no vamos a decir nombres, pero esta persona me hacía saber que le incomoda un poco que alguien opine sobre lo que está diciendo él o ella. Entonces le voy a rogar, así como hizo Claudia su intervención, o como hace cada uno, hable de su experiencia, ¿saben? Hablen de su experiencia. No es el lugar de dar consejos a otros. ¿Eh? O en todo caso, después lo hablamos.
pero siempre hablen desde ustedes. En mi experiencia, yo he observado, como dijo Claudia, me ha servido tal cosa. ¿Mm? Ampliando lo que dijo Marta, creo que fue, o Mabel, dice Claudia, yo ampliando esto podría decir tal cosa. Pero siempre hablen de ustedes, ¿saben? No den consejos. Bueno, yo le diría a Alberto, le daría este consejo, no lo hagan ustedes, ¿saben? Porque si bien hay una buena voluntad, no es bien tomado por el resto de los compañeros. ¿Mm? Es la segunda vez que me pasa en el año, bueno, nada, es simplemente comentarlo, nada grave, por supuesto. ¿Mm? Bien, seguimos entonces con algunas impresiones. Alberto o Lili, no sé si levantó la mano o te has congelado ahí. Juan Carlos, sí. Julio, Bueno, dale. bueno, Sí, Juan. Julio, Después la dijiste Lili. que había dos clases de intelecto, el racional y lo definiste. El otro intelecto, entonces, puedo entender que es el nivel de 3 de conciencia, el otro tipo El de otro intelecto. intelecto, el otro intelecto O está aún no lo vinculado con definiste. Sí. claro, entonces vamos a ponerlo así. Gracias, Juan. El intelecto racional es el que usamos para resolver cosas, para estudiar, para el pato cuando ve un feto, ver los diámetros, a ver, que voy a pensar esto, a ver qué es lo que decía, los cálculos, cómo los hago. Eso es bárbaro. Eso es el intelecto racional. El otro intelecto, llamémosle intelecto no racional, está vinculado con lo intuitivo y lo que hemos definido como conocimiento de tercer orden. Conocimiento de primer orden, ya lo dijimos, tiene que ver con el contacto. Estoy tocando aquí una pava, me toco la cabeza, conocimiento de primer orden. Conocimiento de segundo orden tiene que ver justamente con el conocimiento de carácter racional. Y el conocimiento de tercer orden, Juan, sería un intelecto de carácter no racional que está vinculado, por supuesto, con C3, y este intelecto de carácter racional, de carácter no racional, es, como dijimos recién, intuitivo, y forma y constituye una de las cualidades de C3, al cual no necesariamente vamos a actuar constantemente, Juan. No vamos a echar mano o no vamos, mejor dicho, a encarnar. Aquí voy a utilizar un término que no lo hemos usado mucho, pero es encarnar y la realización. Encarnar y la realización. Esa experienciación en C3 no es otra cosa que la realización. Estamos realizando. ¿eh? Estamos realizando. ¿Qué se realiza en C3? Se realiza un conocimiento. Este conocimiento no surge de los talleres de mindfulness, ni mucho menos, y mucho menos que surge del budismo. Este conocimiento de C3, conocimiento, y entre uno de los tantos conocimientos es el intelecto no racional, recordemos nosotros que siempre, siempre, siempre no se dirige al absoluto, sino que es un conocimiento que surge, que surge desde el absoluto. Y nosotros como modulación de ese absoluto. Acuérdense, tienen carácter, si uno lo quiere decir de algún modo, descendente. Pero en realidad no es descendente, sino que es la expresión misma del absoluto. ¿Mm? Y del cual nosotros formamos parte. ¿Estamos más o menos, Juan? ¿Mm? Entonces, todo conocimiento que aparece cuando se está en C3 no viene de nosotros, viene desde el absoluto. Y se percibe en un S3 desnudo, desde nuestra perspectiva de Homo sapiens sapiens. ¿Mm? Para ello, hemos debido desactivar todas las injerencias que hay entre S2 y S3. ¿Qué es lo que hay entre S2, entre el escanda 2 y el escanda 3? Los pareceres, los deberías, lo no consciente. Allí están operando. ¿Mm? En S3, que sería el tercer escanda, que es percepción, allí es donde se integra. Por lo tanto, nosotros trabajamos con la práctica, vamos allí. ¿Mm? ¿Qué cambiamos? Cambiamos hábitos, tendencias, costumbres. ¿Mm?
Entonces, prácticamente ustedes fíjense que cuando se está en C3, no hay pensamiento ni siquiera toma de conciencia, es solamente la conciencia, ya el escala 1, 2, 3 y 4 y 5 es una redundancia cuando se está en C3. ¿Mm? Bueno, ¿te quedó, Juan, más o menos? ¿Qué sería eso, verdad? Sí, gracias, Julio. Sí, sí. Al contrario. Gracias por tu intervención. Perdón, Lili, y después viene Graciela. El intelecto racional, el sistema de creencias, Lili, Lili, escúchame. mapas, Lili, es sí. Lili, Lili, se corta muchísimo, corta imagen y Ah, quédate con datos. Saca Wi-Fi, si puedes. ahí, a ver. A ver, Lili. Lili. Bueno, vamos con Graciela mientras tanto. Eh, Hola a Ahí, todos. Ah, bueno, Después, eh, Lili, dame un segundito ahora que Graciela. dale. es más bien manifestar una duda. Cuando decimos eh, eh, C3, observar al observador, estándar 3, se produce la integración, ¿verdad? Siempre escándalo 3 corresponde a integración, Graciela, Ahora, en el que medio, corresponde a su vez, permíteme, que a su vez corresponde a percepción, ¿sabes? a eso iba, a la percepción de la experiencia, de la existencia, perdón. Ese conocimiento intuitivo, tengo yo la sensación, no sé si es así, de que es No, vos una no tienes percepción. nada, vos no tienes ninguna aceptación. Sos la aceptación misma. No puede ser de otro modo. Yo digo percepción, no aceptación. Es una percepción Disculpa, y luego la integración de ese conocimiento intuitivo. la percepción es una percepción de integración, Eh, Graciela, ¿sabes? ahí me queda. No es una percepción donde no esté integrado. La percepción en C1 y C2 es dual, es totalmente dual. La percepción que hay en C3 es totalmente no dual. ¿Mm? Porque todo atisbo, Graciela, ahora vamos con la Lili, todo atisbo, perdón, estoy medio congestionado, todo atisbo, ah, todo atisbo de diferenciación, yo, la percepción, yo, los pensamientos, yo y el resto del mundo, eso está totalmente borrado. ¿Sabes? Has salido de la confusión original. ¿Y cuál es esa? Creerte escindido del mundo. Liliana. Ahí está. Lo del intelecto racional era sistema de creencias, mapas. ¿Eso es lo de quemar los libros y irse al cementerio? Bien, ese es un modo de decirlo, muy zen, pero sí, es así. Simplemente no hay nada que estudiar y nada que saber, porque en C3 hay un saber que sabe que sabe. Ah, Hay un saber que sabe que sabe. No le- Y la Maya mira con los ojos para un lado para otro, pero todo dice, ¿dónde estaba esta parte? Es un saber que sabe que sabe. Eh, ¿Dónde estás, Lili? ¿Sabes? ¿Mm? Ese saber no significa acumulación de conocimiento, Lili. Ese saber surge de reconocer, es como reconocer tu mano. No te hace falta ningún compendio ni ningún tratado para saber que lo que estás viendo es tu mano. Y estás seguro que cada vez que la veas la vas a reconocer. Por lo tanto, no temes, aunque no la estés viendo, cuando aparezca y sea necesario vas a saber que es tu mano. ah.
Sí, sí. Eso significa, Lili, que vos confías en tu decisión de confiar. Y en realidad ahí no estás confiando, sino que es el absoluto que se reconoce así. Está, Por eso es como reconocer tu mano. está. ¿Mm? Gracias. Ese, cuando lo perciban, y les digo, vuelvo a decir, esto lo han pasado todos ustedes, todos lo han habitado millones de veces, se reconoce porque se recupera el equilibrio. Solo que habitualmente nosotros no percibimos cuando estamos en equilibrio. Percibimos o cuando estamos para el traste, por decirlo de algún modo, pésimo, pero no nos damos cuenta cuando estamos en equilibrio. Entonces, cuando se está en C3, Lili, allí, o el resto que los comento, es lo que los sutras dicen, la práctica de un solo sabor. La práctica de un solo sabor. Lo hemos mencionado, ¿te acuerdas, Pato? Ya lo dijimos esto algunas veces. Es la práctica de un solo sabor. Eso es. ¿Y qué significa un solo sabor? Que no hay diferenciación, que no existe la dualidad, no puede haber dualidad. ¿Por qué? Porque ya se salió de la confusión. ¿Mm? Simplemente lo vas a reconocer, Maya, cuando transites allí. Cuando transites ese sendero, que es un sendero que has transitado, si no, no estarías acá, te voy contando. Cuando transitas ese sendero, no hay nada que sobre ni que falte. Nada. No hay nada que sobre que falte. Todo es aceptación radical. Todo es aceptación radical. ¿Por qué? Porque yo lo logro, no. Porque la aceptación radical, la no dualidad, la impermanencia son las modulaciones que tiene el absoluto en lo que se denomina la realidad contingente. Las modulaciones que tiene el absoluto en la realidad contingente. Dentro, por supuesto, de lo que es la realidad inmanente. Una cosa no reniega de la otra. Una cosa es para la realidad explicada, causa-efecto, realidad contingente, y la otra es la causalidad implicada o causalidad inmanente. ¿Queda? Bueno, de eso va la cosa. ¿Y quién más quiere hacer un pepato? Perdón, sí, claro. Sí, ¿se escucha bien? Buenas tardes. No, soy yo, no te preocupes. Es difícil todo cuando uno trata de definir esos temas. Una vez le preguntaron a un maestro que trabajaba con la autoindagación si la respuesta que después de hacer una pregunta, ¿quién soy yo? O como decir, ¿qué queda cuando se calla el intelecto? O la pregunta que sea pertinente para el momento, ¿qué sigo? ¿Un pensamiento, un no pensamiento o un sentimiento? Y él decía que es más cercano a un sentimiento, porque es como si fuera la existencia. No es como una ausencia de pensamiento, que sería como más plano, más neutro. Hay por eso algunos lo definen como apercepción, con el término, cómo es que la conciencia descubre la conciencia o esa capacidad de percibir, se posa en esa capacidad de percibir. Entonces, por ahí los escándalos marcan lo que nosotros somos operativos, quizás no lo terminan de expresar. Sí, quizá en el primer escándalo, si está solamente lo que ocurre, sin que haya nadie que lo juzga, etc. Pero en el fondo, quizá hay que experimentar un poco qué es lo que uno siente, qué es lo que uno, si lo piensa o si lo siente. Y me parece que se parece más a algo que uno siente. Entonces ese conocimiento no es pensando, no sé si me explico, ¿cierto? No es pensando. Y después explica algo que
yo lo he practicado porque a veces hay como un estado como a veces hay como un fondo, un fondo emocional que es calmo, pero queda un fondo que a lo mejor puede ser como estemos en ese momento. De ese fondo que es calmo, que todavía no es esa percepción, no estamos lejos. Es como una capa que estamos bastante más cerca. Y lo que hacemos a veces es llenarlo de pensamiento y salir de ahí. Porque lo explica como que fuera el deseo de ser. Que ese fondo que nos queda, que puede tener algo, a lo mejor que no es plenamente alegría o que no es el deseo de ser, y ese deseo de ser no está tan lejos de ser. Entonces por ahí uno, ¿qué hace? Lo neutraliza o lo trata de, bueno, de velar, que es lo que hacemos siempre, velarlo, con lo que somos, con los pareceres, con los mandatos. Le metemos todo eso que son velos, que son como si fueran a una diapositiva vieja, le ponemos una que no está bien velada adelante, le vamos poniendo cosas y después la imagen se distorsiona. Pero me pareció útil lo que es más cercano a algo que uno siente más que pensando. No sé si vos me compartís un poco esa Bueno, vos sabés que voy a disentir en alguna cosa, Pato. Lo que es importante es que cada uno cuente su experiencia, traiga su experiencia. Fíjense ustedes que, por supuesto, que es solamente percepción. Acordemos que el escándalo 1 es nombre y forma. El segundo es sensación. Hasta ahí no hay ningún tipo de conciencia o de toma de conocimiento. Recién el conocimiento se integra en S3, es integración o percepción. Por supuesto, Pato, y coincido con vos, no hay percepción que no pase por el cuerpo. Por lo tanto, por supuesto que el cuerpo debe estar presente, pero no es un sentimiento. Yo difiero en ese aspecto, Pato. No es un sentimiento, sino es la percepción de la existencia misma, que puede ser más neutro, menos neutro, y no necesariamente va a ir en pos del ser, en cuanto a lo que es conatus o supervivencia. Hay gente que se entrega, y lo vimos en Auschwitz, cuando estuvimos visitando allá o en otros lugares, que la gente se entrega para morir por otro. Y lo hace perfectamente a sabiendas de que va a morir. En este caso ni siquiera lo ejecutaron con un tiro en la cabeza o en la cama de gas. Murió de hambre y agonizó durante 40 días. Pero lo hizo para salvar a una persona que, de ser ahorcada, que era padre de familia. Entonces, la voluntad del ser como conatus, como persistir en esto de la existencia, como persona física, ¿no es cierto?, como fenómeno, no necesariamente va a ser así. Si la percepción no puede estar por fuera del cuerpo, siempre va a estar en el cuerpo. Pero cuando decimos sentimiento, Pato, por lo menos lo que hemos hablado acá, hablamos de que mientras siento me miento, una cosa así. Entonces, donde hay un componente cognitivo, y dual, por supuesto. En este caso no, es simplemente una percepción. No hay ningún... esa percepción, que es libre de toda dualidad, es la experienciación misma. Y esa experienciación misma, de carácter por supuesto no dual, está vinculada con el todo, no está vinculada ni siquiera con la idea de que yo voy a sobrevivir o que nada, es simplemente es estar ahí. Si bien como vos dices, y muy bien lo señalas, es muy difícil hablar de esto, pero es necesario hacerlo para que no suceda eso que vos dices, Pato. Y quiero resaltar, tomar esto que vos dices. No hay que construir la idea de la no dualidad. La no dualidad no es una idea. La no dualidad no se fabrica. La no dualidad es la existencia. Es la existencia en la cual todos estamos, solo que estamos confusos cuando apelamos a un intelecto racional para resolver todos los problemas de la existencia. Lo decíamos los otros días con un ejemplo medio torpe, pero sirve.
El bisturí está muy bueno para una intervención quirúrgica. La mano que lo sostiene debe estar firme, va a estar dado por identidad. Pero vos con un bisturí y con una mano firme, ¿te atarías los zapatos? ¿Te peinarías? Por supuesto que no. ¿Le darías de comer a tu hijo con un bisturí? Tampoco. Entonces, el bisturí, el intelecto, la identidad, para ciertas cosas van bárbaros, pero para otras necesitamos rescatarnos para no caer en la confusión. ¿Mm? Bueno, gracias, Fata. A un comentario, a André, a Alberto por allí, como es en la práctica, María del Carmen, Rodri. Hola, bueno, yo quería comentar que me he dado cuenta de que me duele mucho la espalda con la postura de, de la práctica. Entonces me acosté y mucho mejor. Acordate, Rodri, vos que como psicólogo y ya estás usando las técnicas con tus pacientes, con los pacientes, que, eh, que la postura necesita ser suficientemente cómoda como para estar quieto un rato largo, pero suficientemente incómoda para no dormir, ¿sabes? Por eso es la postura. A veces los dolores, Rodri, de espalda, si bien puede ser por la postura, también en el budismo se suelen llamar las trampas del ego. Nunca te duele la espalda. Te pusiste a meditar, te duele la espalda, te pica lo que nunca te ha picado en la vida, ahí aparece. Aunque sean 5 o 10 minutos, ¿sí? Simplemente para tenerlo en cuenta. Por otro lado, Rodri, estando acostado, es fácil hacerlo, pero el problema es caer en la ensoñación o quedarte dormida. Hay Maya alta Ah, sí, experiencia en eso. sí, pero no me acuesto en la cama. Me acuesto en la camisa del Bien, consultorio, que es bastante perfecto. incómoda. Así. Mirá que con el pato hemos dormido en camillas, pero años, quédate tranquilo que... Y yo lo hacía en la comisaría también, en bancos de madera, así que no, lo llevas en los genes, Rodri. Lo otro, Rodri, también tienes que recordar que gracias a la práctica, uno de los primeros síntomas que se recuperan es la pérdida de sueño, ¿sabes? La imposibilidad de dormir. No estaría entendiendo esa parte. O sea, si uno Que practica, pierde el capacidad de sueño. no, al contrario, Rodri. Ah, bien, Si por uno eso. practica, es mucho más fácil conciliar el sueño, ¿sabes? Porque justamente la gente no se duerme. ¿Por qué? Porque apela, ¿no es cierto, Claudia?, al intelecto de carácter racional, porque no me duermo, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Entonces, uno necesita salir de eso, Rodri, y el modo de salir es la vía abajo arriba, ¿sabes? Sí, eso sí lo pongo en práctica. O sea, no en práctica formal, sino en monitorización abierta o cuando estoy caminando. Eso trato de ponerlo en práctica bastante seguido. Bien, perfecto. Rodri, ¿cómo te fue con la paciente de con hipertensión arterial y el protocolo de respiración lenta? Bien, no, esa está muy bien. En realidad, eh, en la cuestión terapéutica ya habíamos decidido espaciar eh, las sesiones cada 15 días. Y Ujú. bueno, le llegó una noticia muy complicada sobre su salud, que es lo que yo te había comentado. Y bueno, vino en crisis, pudimos sortear la crisis, siguió con la práctica meditativa y hemos decidido sostener esto cada 15 días, porque ella anímicamente está bien, eh, más allá de sus problemas de salud, que no es algo que me compete a mí solucionar en cuestiones físicas. Sí, por supuesto, claro. Bueno, gracias, Rodri. Eh, ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna impresión? Yo, Julio, Sí, Maya, claro que sí.
Nada, me estaba acordando lo que decían las compañeras al principio de la postura corporal, que te comentaba alguna vez en una clase de neurociencias, de esto del homúnculo de Penfield, Bien, es, en fin, sí. que era súper interesante porque eh, estaba recuperando mucho las neurociencias del tema del cuerpo para trabajar psicoterapia, ¿no? Y esto del embodiment. Entonces, tú alguna vez nos hablabas también de este experimento que se había hecho, que se hizo como en los años 90 con bolígrafo, que se hacía leer unas viñetas a la gente con un bolígrafo así en la boca o sonriendo. Entonces, se comprobó que efectivamente la gente le parecía más graciosas cuando estaban sonriendo que cuando estaban con la boca fruncida, ¿no? Entonces, bueno, este había sido como un experimento así medio al azar en los años 90 y que ya ahora que se ha retomado mucho la influencia del cuerpo como algo no separado, ¿no? Sino como parte de, eh, se hablaba del homúnculo de Penfield y decía, claro, que nosotros tenemos como una diadema aquí, que es la corteza somatosensorial, en donde está dibujada la representación, o sea, dibujada para el cerebro la representación del cuerpo, ¿no? Entonces, que se pensaba que las partes más grandes del cuerpo tenían como más importancia para el cuerpo, por ejemplo, la espalda, las piernas, pero que después se vio que no, que es completamente como arbitraria la representación que tiene el cuerpo, pero lo que más importancia daba a nuestro cerebro era al rostro y a las manos, ¿no? Entonces, efectivamente, esa información que viene del cuerpo antes era tomada como secundaria, ¿no? O sea, solamente el cerebro dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Pero ahora se ha visto que el cuerpo también le dice al cerebro cómo, qué es lo que está sintiendo y cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, esa información es tomada como vinculante para... Ahí está, ¿ve? Así es como nos ve el cerebro. Así es como está dibujado nuestro, nuestro cuerpo en el cerebro. O sea, toda esta parte tiene las manos, la cara, la boca, la frente. Entonces era súper interesante porque es cómo se puede tratar a través del cuerpo lo que hacía la Marty, ¿no? O sea, si yo estoy encorvado todo el día así, mi cerebro está interpretando que estoy mal. O sea, incluso decían que hay estudios como estamos con el teléfono todo el día así, fruncidos. O sea, el cerebro está diciendo, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué está tan estresado? Y empieza a activar los mecanismos que corresponden al estrés porque es lo que el cuerpo le está diciendo. Entonces, por eso ahora se estaba dando mucha primacía al tema del yoga, al trabajo de la postura corporal. Entonces, esto que tú decías de trabajar con el cuerpo, la importancia de utilizar la vía abajo-arriba para salir, ¿no? De la rumiación mental. Y la postura corporal, obviamente, súper, súper importante. Incluso se hablaba del Botox, que te contaba, porque decían, bueno, entonces los que usan Botox, y habían hecho el experimento, la gente que tiene Botox, entonces realmente ciñe menos la frente y eso activa menos la amígdala, ¿sí o no? Y sí, efectivamente, no quiere decir que nos vayamos a poner Botox, pero sí está comprobado que cuando uno está así, todo el tiempo así, sí influye en la psiquis, ¿no? Y esta parte de aquí, de la comisura de los labios, el ceño fruncido, las manos, y ahí se decía también que, por ejemplo, cuando nosotros nos acariciamos, no es que las manos acarician, sino que más bien las manos sienten la caricia de las otras partes del cuerpo, ¿no? Y hablaban también de las culturas, de cómo tiene representado el cuerpo, el cerebro según la cultura. Por ejemplo, en los italianos la representación de las manos es mucho más grande que en los japoneses, ¿no? Entonces, eso quería compartirles un poco que me pareció importante por el sustento científico que tiene esto que hizo la Marty y la Mabel. Estás viendo acá el homúnculo, no el corte de cerebro, ¿verdad? Sí, Y acá estás viendo el corte de cerebro. sí, Bien. Lo que decía Maya es como si fuera una vincha, así. Este es un corte de cerebro, así.
Y esta es la vincha. Fíjense ustedes cómo, vamos a ver nuevamente el homúnculo, fíjense la mano, el tamaño de la mano está directamente relacionado con la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos. Por eso, fíjense la espalda, el tronco, qué pequeño, una mano equivale más o menos la sensibilidad a casi todo el tronco, piernas y pie. Fíjense el tamaño que tiene. Por ello, cuando nosotros vamos a recibir un golpe, lo que ponemos es la espalda. La espalda tiene muy poca cantidad de receptores. Y no vamos a poner para un golpe que nos peguen en la lengua, o en los labios, o en la boca, porque fíjense, la lengua, miren el tamaño de área cerebral que ocupa la lengua, que ocupa más o menos todas las piernas y parte toda la pierna prácticamente, solamente la lengua. La cara equivale prácticamente a todo el cuerpo, fíjense el tamaño que ocupa. Por lo tanto, esto que dice Maya, ya lo hemos comentado cuando vimos uno de los talleres hace un par de años, el año pasado creo que también, o esto del Botox que comenta Maya, o esto de traigo un problema a mi mente y si yo pongo este lápiz y le pido que traiga nuevamente ese problema, van a ver que el problema, la cuantificación de ese malestar es muchísimo menor. Eso Maya, el Botox, o esto, allí en la boca, o lo que hizo Marta los otros días, voy a abrir, dejo de compartir, o lo que hizo Marta los otros días se llama neurohacking. Neurohacking. Estamos hackeando al cerebro y lo confundimos. Un neurohacking que hacemos habitualmente cuando alguien se golpea, ¿cómo es? Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, 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 sana. Cuando hacemos eso, confundimos al cerebro, no sabe de qué parte viene el dolor y lo estamos hackeando. En el entrenamiento deportivo, para la ganancia de masa muscular en hipertrofia, se coloca unas bandas compresoras pato, como si fuera tipo un torniquete, una cosa así. Se coloca acá. Entonces, vos haces el ejercicio, hay un aumento mayor de ácido láctico, de metabolitos, y el músculo cree que ha estado trabajando más cantidad de tiempo, porque ese retorno venoso está disminuido. Todos esos metabolitos quedan ahí y hay un mayor reclutamiento. Este neurohacking que hacemos, de algún modo, no sé si vale el término, pero cuando nosotros, de modo paradojal, observamos los pensamientos y no nos enganchamos ya ahora a ellos, estamos neurohackeando. Hackeamos. ¿Qué cosa? ¿Qué estamos hackeando? Los hábitos cognitivo-conductuales. Eso estamos hackeando. Porque antes, ante un pensamiento, la reactividad. Ahora, ante ese pensamiento, como ahora yo no lo corro, me quedo ahí, eso estoy hackeando. ¿Qué hackeo? Lo reactivo. ¿A dónde paso? A lo responsivo. ¿Queda? Entonces, esto de neurohacking, por supuesto, los budistas son expertos en esto, en lo que es el dolor, el sufrimiento, el malestar. Uno puede hacerlo. Lo que pasa es que no hace falta tampoco matarse. Sin embargo, en la medida de lo posible, practicar ese neurohacking, ¿dónde va a trabajar? Va a trabajar entre el segundo y el tercer escándalo, para que la percepción sea absolutamente pura. No solamente que va a ser pura la percepción, sino que no va a haber necesidad de formación mental, pensamiento, cuarto escándalo, y mucho menos toma de conciencia en C1 o C2. Estos aspectos de neurociencias es lo que es necesario que ustedes vean, interpreten y observen como practicantes. Entonces van a ver que esto no tiene nada que ver con meditar, ¿verdad? Esto es observar.
Vamos a tratar de sacar la palabra, ya dijimos, no usemos más palabras tanto meditar, usemos la palabra observar o contemplar. Observar o contemplar. ¿Eh? Va a ser más fácil de entenderlo esto así. Bien, Marta, por supuesto. Sí, quiero contarles algo que ahora que estamos rebobinando, no les conté el sábado también que había ocurrido con esto de la postura. Observé que llegué a la media sonrisa, se lo comenté a Juan, creo, el sábado. Pesquisé, como vos decís, la media sonrisa esa, porque yo medito con los ojos abiertos, y también ocurrió que al no tener que estar sosteniendo, pensando, digamos, en la postura, porque el palo mismo la sostiene, sentí libertad, mucha libertad. O sea, que es la ausencia de temor, o sea, no sentía miedo a estar, ay, lo estoy haciendo bien, mal. Bueno, o sea, y sacar todo eso, ¿no? También. Eso. Bien, dejaste de usar un producto, Marta, habituada a usarlo, vos como docente y como arquitecta, te has hartado de utilizar el intelecto racional para resolver cosas. Te has hartado. Más como profe de matemáticas, ni te cuento. Pero eso no alcanza, Marta. De eso es lo que te has liberado, ¿sabes? Y lo que has recuperado es la homeostasis. Nada más que eso, Marta. Nada más. ¿No es cierto, Pato? Eso. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Por eso, Marta, presta atención a lo que te voy a decir. Lo que has recuperado es una observancia nutricia en oportunidad de florecer, una serena observancia nutricia en oportunidad de florecer y fluir. Esa, Pato, como vos bien dices, es la percepción que está allí. Eso es lo que se percibe. No importa si te van a decapitar o vas a ir a comprar verduras. Es lo mismo. Ahí, por supuesto, a la verdulería de Andrea. Eso. Simplemente eso. Simplemente eso. Es así. Sí, escucho y observo. Más que todo, trato de observar cuando me pasan situaciones que puedo encontrar ese equilibrio de no llevarme puesta en la situación, pero también observo que a veces el entorno, las opiniones, ya me voy con todo ahí adentro y me doy cuenta y digo, pero ¿por qué cae? ¿Por qué? Y es tan fuerte, no sé si es así, ¿no? Esa opinión del resto, pero qué, bueno, reaccionás, ¿no ves lo que te estoy diciendo? Y digo, todavía estoy acá y cae. Y es como que eh, te llevas por la ola, te llevas por esto que, que te van mostrando. Capaz que si estoy sola, podría sostenerlo. Todavía a lo mejor no tengo la capacidad de sostener ante la palabra, la observación, la mirada, el qué dirán del resto, ¿no? Ahí es donde todavía no puedo ajustar. Eh, Bueno, mira, fue muy interesante. Hoy estaba escribiendo esto, ¿no? Para el nuevo libro. Entonces digo, voy a decir, le voy a poner en chat GPT. A ver, le pongo esto, pongo lo que estaba escribiendo, no sé, 2 carillas de A4. Le voy a poner en el chat GPT y le voy a pedir que lo parafrasee, ¿no? Que lo diga en términos no tan técnicos. Entonces, ChatGPT toma esto que escribí, que lo estamos comentando de algún modo ahora. Entonces, después voy
a otra aplicación de inteligencia artificial y le digo si esto que ha escrito, y le pregunto si esto que está escrito lo ha escrito ChatGPT. ¿Eh? A otra inteligencia artificial le pregunto. Y me dice la otra inteligencia artificial, es demasiado humano para que lo escriba una inteligencia artificial. ¿Eh? Demasiado humano. Mi caso, gracias el término. ¿Eh? Es un chat, es una inteligencia artificial, Pato, que busca si hay plagios o si vos has tomado eso de la inteligencia artificial. Y fíjense que era lo que la inteligencia artificial decía de lo que yo había puesto. No, muy gracioso. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Eh? Eso, Ceci. La práctica, Ceci, nada tiene que ver con que me salga. La práctica es observar que no sale o que sale. ¿Eh? Acordate, Ceci, que en este esquema que uno o vos, no sé, qué sé yo, todo el mundo tiene, de ver el mundo, uno ve el mundo a través de los mapas, Ceci, de los mapas heredados. Y cuando uno ve el mundo a partir de los mapas heredados, lo que sucede es justamente que queda prendado de qué, de lo dual. A ver qué van a opinar, qué van a pensar de mí, qué. ¿Eh? Eso. ¿Mm? Bueno, ¿les parece que vamos a la práctica de hoy? Pues ya estamos a son las y 5 y 6. Espalda recta. Marta, puedes usar el báculo. Muy bien. Muy bien, Marta. Muy bien. Espalda recta. Plantas bien apoyadas en el piso. Pulgares apenas se tocan. Vos, Marta, quédate piola. No se olviden de abrir los párpados. No se queden con los párpados cerrados. Estabilizamos el foco atencional en la mecánica respiratoria sin intervenir. Observen cómo se abre la exhalación y cómo ese silencio al final de la exhalación se hace infinito, eterno. Es el punto de máxima relajación corporal. No dejamos que la cabeza caiga. Recordamos la postura suficientemente cómoda como para estar quieto un rato largo, suficientemente incómoda para no dormirnos.
Suelten los pensamientos. Vuelvan a estabilizar el foco atencional en los puntos de anclaje neutros, como es la vacuidad tipo 1 ampliada, las plantas apoyadas en el piso. Relajamos los hombros. No permitimos que la cabeza caiga. La práctica observacional, contemplativa, llamada meditación, no es otra cosa que una práctica atencional. No nos olvidemos cuál es el sentido de la práctica. ¿Y por qué atencional? Porque justamente buscamos que la atención no esté fraccionada. Por ello los puntos de anclaje neutros. Yacemos en el silencio del final de exhalación. Y allí, cobijada, la media sonrisa. La media sonrisa no es otra cosa que la respuesta a la recuperación de homeostasis. La media sonrisa sucede de modo natural cuando no estamos en peligro. La media sonrisa acontece cuando no hay temor. La media sonrisa acontece cuando me siento más libre. Las cosas así tal cual, de naturaleza única. Si bien la naturaleza es única, el modo de vincularse con cada uno de los fenómenos es distinto. Hay naturaleza única entre un durazno y la bosta de un perro. No obstante, en la causalidad contingente y en la realidad explicada, el tratamiento va a ser distinto. Tememos, nos constreñimos, dudamos, nos preocupamos y con justo sentido, con justa causa, porque da la impresión de que no alcanza.
¿Y qué es lo que no alcanza? Lo que no alcanza es el intelecto de carácter racional para explicar la existencia y cómo nos vinculamos nosotros con ella. La práctica consistirá en utilizar este producto que, como muy bien decía Pato, vinculado con el cuerpo, no puede no estar el cuerpo allí. Y desde esta experiencia, experienciada, vivida, surge la confianza. Y esta confianza no es otra cosa que la realización. Se realiza el presente, se realiza la existencia. No hay otra cosa más que realizar. Libertad, no libertad, no es asunto del practicante. No descuiden la media sonrisa. Allí ha estado desde siempre, esperando, nos ha curado en varios momentos. Ha compartido con nosotros disgustos, alegrías,
Aprovechen los últimos minutos. Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia. Y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Bueno, las 20:25. Comentarios e impresiones. Bueno, les mando un cordial saludo. Nos vemos el jueves con todos. Y los que deseen practicar con el báculo, siéntanse invitados. Chau, chau.